Es un placer saludar a Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Joaquín, un placer saludarte de nuevo después de unos meses de no conversar. Hoy en la sesión, decíamos, no tenemos la referencia de Estados Unidos, por tanto siempre suele ser una sesión más aburrida, no hay tanto volumen de negociación en las bolsas. Hemos cerrado en positivo, aunque la verdad es que los movimientos de la jornada han sido bastante planos, a excepción del FTSE de Londres. ¿Qué podríamos destacar de la sesión de hoy? Bueno, al final hemos visto cómo los inversores tratan de seguir agarrándose a factores positivos. En el caso de la sesión de hoy hemos visto los buenos datos económicos de China, tanto de producción industrial como de PIB, y luego también a la cercanía a la toma de posesión de Joe Biden de cara al próximo miércoles, que ha prometido pues un estímulo quizá mayor a lo que esperaba el mercado, en torno a los 2 billones de dólares. Y luego, como factores quizá negativos que todavía siguen sin empañar negativamente a las bolsas, sigue siendo el aumento de restricciones para tratar de frenar la propagación del virus. Hoy, por ejemplo, también Noruega mostraba su preocupación después de que 29 personas mayores con problemas de salud murieran después de inyectarse la vacuna de Pfizer, y obviamente pues eso puede marcar, ¿no?, el resto de semanas, si es verdad que va a tener una efectividad como ya ha descontado el mercado, y puede suponer una solución parcial a la pandemia de cara al medio plazo. Joaquín, hoy, irónicamente podríamos decir, Italia ha sido la plaza bursátil que mejor se ha comportado entre las principales en Europa, con un repunte superior al medio punto porcentual, a pesar del caos político que hay desatado en estos momentos en los que Giuseppe Conte, el actual primer ministro, va a tener que afrontar una semana bastante decisiva para saber si realmente cuenta con esa mayoría parlamentaria. ¿Qué está ocurriendo en las bolsas? Ya parece, es verdad que Italia no suele tener muy acostumbrados a ese tira y afloja, pero parece que a estas alturas, más allá de la crisis sanitaria o de estímulos respecto a la pandemia, poco importa en las bolsas. Sí, exactamente, lo estamos viendo esta situación ya, pero desde hace años, ¿no? Parece que las bolsas se mueven todas juntas, independientemente de los problemas que pueda haber en determinados países. Y obviamente lo que estamos viendo es mucha sobrecompra, ¿no? Se ha descontado durante el último trimestre del año pasado de manera muy fuerte que se va a recuperar el crecimiento durante este año, que la vacuna va a generar un punto de inflexión en lo que ha sido la pandemia, pero estamos viendo cómo este tipo de problemas no tienen solución, y aún así las bolsas se muestran muy sólidas, ¿no? El IBEX 35 por encima de esos 8.000 puntos, en el caso de Wall Street cercano, ¿no?, a niveles de máximos históricos, y vamos a ver, ¿no?, qué ocurre a partir de ahora. Por delante tenemos temporada de resultados empresariales en el corto plazo, y en el medio plazo, pues como veníamos diciendo antes, veremos si es verdad que estas vacunas se convierten en un punto de inflexión y se puede ir poco a poco logrando ese ansiado crecimiento, que parece que no va a ser pronto, ¿no?, porque las perspectivas económicas van a seguir empeorando durante las próximas semanas. Desde luego, estaremos muy atentos a la evolución de la crisis sanitaria y de cómo se refleja de alguna forma en el comportamiento bursátil. Por centrar la mirada en lo que ha ocurrido hoy dentro del selectivo español, Joaquín, hoy las grandes alzas, las mayores, se las ha llevado Farmamar. Es un valor al que estamos siguiendo muy de cerca porque es cierto que da muchos bandazos, tanto en el lado positivo como en el negativo. ¿Nos tiene que preocupar de alguna forma los excesos movimientos de Farmamar a nivel chicharro, por así decirlo? Bueno, al final hay que tener en cuenta que este tipo de compañías, las farmacéuticas, en muchas ocasiones se mueven en frente de expectativas, ¿no? En el caso de Farmamar estamos viendo cómo está desarrollando, en primer lugar, un fármaco contra el cáncer de pulmón, en segundo lugar, un tratamiento contra el COVID, y al final, los inversores muchas veces realizan una apuesta, ¿no? Porque hemos visto cómo en meses anteriores ha habido fármacos que parecía que estaban ya cercanos a comercializarse, pero que al final en las últimas fases de investigación pues no se han aprobado. Ahora mismo tenemos con que parece que el del cáncer de pulmón sí que va a ver la luz, y en el caso del COVID, el Adalpin, que sigue con avances y podría convertirse en una realidad de las próximas semanas. El año pasado vimos cómo Farmamar se disparaba más de un 200%, caía con fuerza durante el último trimestre porque no cumplía ciertas expectativas. Este año vuelve a liderar, ¿no?, los ascensos del IBEX 35. Al final yo creo que no se trata tanto de este valor en concreto, sino del sector, ¿no?, que muchas veces se mueve ante fuertes expectativas.
Y otro sector, Joaquín, el del turismo, bueno, ha sido uno de los grandes perjudicados en la sesión de hoy. Hemos visto que las mayores pérdidas se las ha llevado AENA, un 2,34% abajo, y también IAG en quinta posición, liderando las pérdidas, los retrocesos. Bien sabemos que el turismo y la buena evolución de este sector depende mucho también de la evolución favorable de la pandemia, y ahora mismo nos encontramos en un momento de endurecimiento de restricciones en esta crisis sanitaria. ¿Qué podemos esperar del sector este 2021? ¿Nos puede dar una ligera alegría, al menos de cara a la segunda parte del año? La verdad que nadie lo sabe, va a estar muy complicado. Durante el último trimestre del año pasado ya se descontó que la situación iba a mejorar, pero no está ocurriendo. En la sesión de hoy se ha visto muy penalizada por esas nuevas restricciones en el Reino Unido, también por un informe de HSBC diciendo que el tráfico aéreo va a seguir reduciendo durante los próximos meses, y ahora mismo lo único que está claro es que hasta que no se controle la pandemia, los turistas no van a recuperar, ¿no?, esa confianza, y no se va a incrementar el número de pasajeros diarios. Hasta entonces este tipo de empresas pues van a tener que convivir, ¿no?, con un entorno de menores ingresos, y quizás sigan aumentando, ¿no?, su endeudamiento, como lo vienen haciendo desde que estalló la crisis sanitaria a principios del año pasado. Las perspectivas, es muy difícil, ¿no?, hablar ahora mismo de ellas, porque están totalmente condicionadas a lo que pueda pasar, ¿no?, con el control del virus. Desde luego, las expectativas están marcadas por una incertidumbre importante, la de la crisis del COVID-19. Por mirar un poquito a otras referencias que vamos a tener esta semana, porque hemos arrancado una semana con muchos frentes abiertos. Joaquín, ¿qué es lo que podemos esperar esta semana de las bolsas, teniendo en cuenta que tenemos más resultados en Estados Unidos? Eso por un lado, y también teniendo en cuenta que el jueves vamos a estar a la expectativa del mensaje del Banco Central Europeo. Bueno, respecto al mensaje del Banco Central Europeo, no esperamos grandes medidas. Ya vimos que la última reunión, ¿no?, en la de diciembre, amplió su programa de compra de activos hasta marzo de 2022. De hecho, lo incrementó en 500.000 millones, ya se va hasta 1,8 billones de euros, y también va a mantener la liquidez a la banca hasta junio de 2022. El Banco Central Europeo, lo hemos comentado reiteradamente, poco más puede hacer, ¿no? Tiene los tipos a cero, los tipos de depósito menos 0,4, está haciendo continuas inyecciones de liquidez a la banca y comprando deuda a los países para tratar de que estos se financien a la forma más barata. De hecho, lo estamos viendo en la rentabilidad de los bonos, que está en mínimos históricos. Y luego, respecto a los resultados empresariales, quizá durante las próximas sesiones sí que es verdad que van a marcar la pauta de los mercados. Ya vimos el pasado viernes, ¿no?, cómo el sector financiero norteamericano no empezó con buen pie. Veremos sobre todo las empresas tecnológicas, que son las que más ponderación tienen en índices como el S&P 500, si logran cumplir esas expectativas. Pues Joaquín Robles, analista de XTB, muchísimas gracias por este análisis en esta primera sesión bursátil de la semana. Seguiremos muy pendientes de lo que pueda acontecer respecto a todos estos frentes que tenemos abiertos.